En realidad un arquitecto tiene muchos lugares en donde podría trabajar en diferentes industrias, pero para este video voy a estar hablando propiamente del área del diseño arquitectónico y la construcción, lo que creemos generalmente como que el trabajo típico de un arquitecto. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo y dónde conseguir trabajo como arquitecto. Bueno, hay a rasgos generales dos formas de trabajar. Muchas veces se combinan estas dos formas. La primera y de alguna forma la más segura es trabajar para alguien, para algún arquitecto o alguna empresa. Y la segunda es crear tu propio empleo, ser tu propio jefe, hacer tu propio emprendimiento, ser freelancer, abrir tu despacho. Hay varias formas de llamar esto, digamos que en distintos grados, pero básicamente ser un arquitecto independiente. Hay algunas cosas que sirven para ambos. Y antes de empezar quiero aclarar que todo esto es mi opinión basada en mi experiencia, basada en observaciones que he hecho y obviamente en mis propias creencias. No todo tiene que ser necesariamente así, simplemente es mi opinión. Yo creo firmemente que antes de lanzarte como arquitecto independiente, primero deberías de ir generando o tener cierta experiencia, y la mejor opción, en mi opinión, es adquirir esa experiencia trabajando para alguien. Yo lo veía de esta forma cuando estaba en la universidad. Bueno, al inicio voy a cometer muchos errores, entonces pues mejor cometo esos errores en una empresa que no sea mía y teniendo a alguien que me pueda apoyar a resolver esos errores y que pueda absorber esos errores, porque inevitablemente van a existir. Repito, esta es mi opinión. Entonces yo, como primer paso para llegar a un arquitecto independiente, recomendaría antes ser un arquitecto que trabaja para alguien más, llámese empresa o un arquitecto individual. Ya sea para conseguir un trabajo en una empresa, en una firma arquitectónica, como para conseguir trabajos individuales, voy a decir algunas verdades algo duras. Se necesita muchas habilidades sociales para cualquiera de los dos tipos de trabajos. Y probablemente esto alegrará mucho, si quizá entristezca a otros. Se necesitan conexiones y se necesita también cierta experiencia. El mercado laboral, para empezar, está muy saturado. Cuando quieres independizarte está saturado, cuando quieres entrar a otra empresa considero yo que está aún más saturado, porque básicamente las empresas pueden escoger y no van a investigar tanto en cada candidato. Cuando eres un arquitecto independiente, si aprendes a diferenciarte, si tú tienes algo que otros arquitectos no ofrecen, las personas te van a buscar, porque las personas, los clientes, sí van a estar fijándose en los arquitectos que ellos consideran, sí los van a estar viendo con un poco más de detenimiento que el detenimiento que una empresa le dedica a escoger a sus candidatos, los ve un poco más por encima. Entonces es importante destacar en ambos sentidos, en ambos ámbitos. Tener algo más que ofrecer. Y somos seres humanos, somos seres sociables, o al menos dicen que todos somos seres sociables, algunos como que no entramos mucho en esa definición, pero es muy importante tener ciertas habilidades sociales. A veces, aunque tengas un currículum excelente, que tengas un excelente portafolio, que llenes enteramente el perfil de la empresa, que muchas veces exigen cosas imposibles, le piden a un recién egresado que tenga 3 años de experiencia, 5 años de experiencia y que sepa hacer presupuestos, que sepa de instalaciones, que sepa, o sea, exagerados. Y a veces, aunque llenes ese perfil, no consigues el empleo porque le caes mal al que le hace la entrevista, así tan sencillo.
tienes que crear una conexión, aunque sea muy mínima, con tu entrevistador. Le tienes que caer bien, le tienes que parecer adecuado a la empresa. Entonces, sabiendo esto, ¿dónde se puede conseguir trabajo? En cuanto a trabajar para alguien, creo que es un poco más sencillo al inicio encontrar trabajo que como arquitecto independiente. Uno de los primeros lugares que yo recomendaría, y en el momento en el que yo lo recomendaría, sería mientras más pronto mejor. Si estás en los primeros semestres, en los primeros ciclos de la carrera, probablemente no tengas mucho conocimiento, no tengas mucho que ofrecer, pero un consejo de todo corazón: si tienes la oportunidad de entrar a un trabajo, acéptalo sin pensarlo. Repito, quizá tú no tengas mucho que ofrecer a la empresa o a la persona que te estaría tomando como empleado, pero seguramente esa persona, esa empresa, sí tendría mucho que ofrecerte a ti, mucho conocimiento, y te pondría en una gran ventaja. Entonces, si tienes una oportunidad en una etapa temprana de la carrera, de la licenciatura, sin dudarlo, yo diría que la tomaras. Repito, es una oportunidad extraña porque en los primeros semestres no se tiene mucho, que ofrecer como empleado. Entonces es más común poder ya sea postularse a ese tipo de ofertas o recibir ese tipo de ofertas de empleos en semestres más adelante. Y muchas veces estudiantes, no fue mi caso, si no me conocen, yo estudié la carrera y yo desde el momento 1 en la carrera ya estuve trabajando, no directamente en la industria arquitectónica, sino estuve trabajando en una constructora eléctrica, que de hecho me contrataron un mes antes de que yo entrara a la universidad, así que yo toda la carrera estuve trabajando. Y eso sí me abrió algunas puertas, me hizo un poquito más conocida en la industria aquí pequeña, chiquito, cerca. Pero sé que no es el caso de muchos estudiantes. Muchos se detienen porque piensan que va a afectar sus estudios, porque puede impactar en sus calificaciones. Y otro punto muy importante que podría alegrar a unos y podría entristecer a otros: las calificaciones casi no importan. De unos años después de que salgas de la carrera, tus calificaciones no importan nada. Yo nunca he sido partidaria de buscar buenas calificaciones, salvo para una cosa, y es conseguir becas. Para eso sirven las calificaciones, y quizá cuando recién estás egresando o cuando vas a estar trabajando mientras estás estudiando, pudieran servirte un poquito para tu currículum. Algunos sí podrían tomarte por las calificaciones, pero para empezar, las calificaciones no necesariamente indican el conocimiento que tengas en la materia. Entonces, en mi opinión, siempre ha sido más importante aprender que tener buenas calificaciones. Y yo siempre me he ido por ahí. Yo prefiero aprender que tener buenas calificaciones. No me importa si apenas paso, si yo sí entendí la materia, si puedo defenderme, como decimos aquí en México, en ella. Y más allá de defenderme, si tengo un conocimiento un poco más sólido sobre la materia. Entonces, yo le daría prioridad a ganar experiencia que a mantener buenas calificaciones, a menos que de verdad necesitara la beca. Pero aún así, yo creo que sí es posible conservar una beca y estar trabajando, aunque sean en periodos cortos. También debo decirles esto: es muy difícil estar trabajando y estudiando, particularmente la carrera de arquitectura, al mismo tiempo. Es muy difícil, es muy agotador. Pero cuando no dependes de ti mismo para pagar tu carrera, tampoco necesitas hacerlo forzosamente. Puedes hacerlo en periodos donde no tengas tanto trabajo. Tienes la posibilidad de renunciar en cualquier momento, y no estás tan presionado por dinero. Entonces, personas que no dependen de sí mismos para pagar su carrera, pues ahí tienen ya una gran ventaja. Y de verdad, aviéntense al mercado laboral sin miedo.
esto les va a beneficiar mucho una vez que egresen, porque una de las cosas que más te piden o que más peso tienen en el mundo laboral es que tengas experiencia. Más que calificaciones, les digo que sí hay algunos que te dan preferencia por tener buenas calificaciones, pero más que eso, las personas que contratan realmente quieren pues alguien que les aporte a la empresa. Entonces, necesitan saber o quieren que sepas hacer algo en concreto, que ya sepas, aunque sea manejar el plotter, te puedan tener ahí imprimiendo, porque muchas veces si es una empresa pues más o menos grande, va a tener que estar imprime planos, si tiene por ejemplo algún concurso de alguna obra, si tiene obras grandes, que era el caso en donde yo estuve trabajando, que había días que todo mi horario de trabajo era estar imprimiendo y doblando planos. Entonces, si tú mínimo ya sabes manejar el plotter o ya sabes escalar bien los planos o algo así, al inicio te pueden tener nada más haciendo eso, y ya conforme vayas aprendiendo más cosas, pues te pueden ir dejando más cosas. No te piden cosas tan sencillas, la verdad. Te piden más que tengas experiencia siendo residente de obra, que tengas experiencia haciendo planos ejecutivos. Eso sí podrías aprenderlo ya desde la universidad. Te piden también que tengas experiencia muchas veces en instalaciones. Como verán, casi nada tiene que ver directamente con diseño, porque al menos cuando vas a estar recién empezando, es raro que te vayas a involucrar en el diseño. Más bien vas a estar haciendo las cosas como... bueno, yo diría que como más aburridas, como más de oficina, más... Casi que lo que nadie quiere hacer, a todo el mundo, creo yo, los que estudiamos arquitectura, nos gusta diseñar, nos gusta crear y todo eso, pero al inicio no vas a ver mucho de eso. Más bien vas a hacer construible lo que otros diseñen. Entonces también puede que te pidan cotejar con reglamentos. También una de las áreas en las que solicitan muy seguido, y de hecho está bien pagado, es costos y presupuestos. Esa área a mí me parece aburridísima, no me gusta nada, pero es un área que está relativamente bien pagada y que constantemente están solicitando puestos de ese estilo. Ahora, ¿dónde podrías encontrar esos puestos? La mayoría de universidades tiene como una oferta laboral. Llegan empresas a solicitarles alumnos. Entonces, esas empresas pues ya saben, ya sea que pidan egresados o que pidan estudiantes todavía, ya más o menos tienen ciertas expectativas de acuerdo a la universidad. Entonces, ese es uno de los primeros lugares en los que yo buscaría. De hecho, los dos trabajos que tuve durante la carrera fueron por ese medio, fueron ofertas que publicaron en la universidad. Lo más importante en ese caso es que cubras el perfil. Pero la verdad es que también, como les digo, a veces las empresas te piden demasiadas cosas y no esperan que alguien realmente complete ese perfil. Solo esperan como que haya alguien que tenga un poquito más de nivel. Entonces, aunque tú no completes el perfil totalmente, te recomendaría que aún así metieras tu solicitud. Tuve el caso, en esa empresa estuve muy poco tiempo, pero hubo el caso de una empresa, esa sí era una constructora de viviendas. Creo que solicitaban estudiantes a partir del, no me acuerdo qué semestre, pero era como de los últimos, y yo iba un semestre más abajo, pero aún así dije, bueno, pues no pierdo nada, y metí mi solicitud, y al final yo fui la que se quedó con ese trabajo, porque resultó que era la que estaba más calificada, porque ya tenía el antecedente de, bueno, para empezar, creo que ese fue uno de los grandes factores que influyeron en que me escogieran a mí. Yo ya tenía la experiencia, o ya tenía en mi currículum como antecedente el haber estado trabajando en la constructora eléctrica, y entonces ya tenía esa experiencia que me respaldaba. Aunque no llenes completamente el perfil, aviéntate a mandar tu solicitud. Puede que no te quedes con el trabajo, pero también vas a ganar
un poco de experiencia manejándote en las entrevistas si es que llegas a la etapa de entrevistas, porque repito, las habilidades sociales son muy importantes. Entonces ahí ya puedes ir sondeando cómo son las entrevistas, que te piden, que no te piden, te puedes ir poniendo nervioso de antemano, y ya después cuando tengas entrevistas más apropiadas a tu perfil, pues ya también vas a saber manejarte un poco mejor. En cuanto a obtener trabajo en la escuela, en la universidad, no nada más se reduce a las ofertas laborales que veas. También muchos profesores que dan clases en las universidades y tienen sus propios despachos, generalmente toman a los estudiantes como empleados. Y ahí sí podría impactar un poco lo de las calificaciones, pero tampoco necesariamente, porque repito, buena calificación no es igual a un buen nivel de conocimiento, y también muchos maestros saben eso. Hay algunos que no, pero la verdad es que muchos sí saben eso. Entonces, si a ti te interesa trabajar con algún profesor en particular, muéstrate más activo en esa clase. Muchas veces, especialmente los profesores, los arquitectos, no van a ofrecer el trabajo como tal. Muchas veces los alumnos se van a ofrecer para trabajar con ellos, y ya él va a decidir si te acepta o no. No solo, honestamente, no solo como su trabajador, sino como su discípulo. Y esa es otra opción. No esperar oportunidades, sino crear oportunidades cuando es que algún trabajo... uno se da cuenta, uno como estudiante se da cuenta. Cuando te das cuenta que algún profesor tiene mucho trabajo, algo, oiga, Arqui, ¿sabe qué? Bueno, depende de cómo te lleves con ellos. Yo era muy... me decían, es que tú eres muy confianzuda, no me acuerdo, irrespetuosa me llamaron alguna vez, porque a muchos les hablo hasta la fecha de tú. Pero son arquitectos más jóvenes, a los mayores sí les hablo de usted. Pero bueno, depende de cómo se lleve cada quien. Arquitecto, ¿sabe qué? Pues puedo manejarme así, ya está, ¿qué tal si le ayudo? No sé qué. Y ya puede que te acepte o no. Ahora, un tema delicado y podría considerarse hasta controversial. El tema de los sueldos. Sobre todo cuando uno es estudiante, te quieren pagar muy poco. Y de hecho, a veces ni siquiera te quieren pagar. También algunas personas, algunos arquitectos que dan clases, profesores, se aprovechan de esta situación, que les piden trabajo y les dicen, sí, sabes qué, te tomo, pero no te voy a pagar. Bueno, para empezar, esto es abuso de poder. Y les digo que es un tema controversial porque algunos opinan que pues no está bien, pero pues yo realmente no necesito el dinero y no me importa y voy a tomar el trabajo porque me viene bien esa experiencia. Y sí, como experiencia está bien, pero todo trabajo, por sencillo que sea, debe de ser remunerado. El problema de que existan personas que acepten esto, y es muy triste, pero a muchos no les importa el cómo afectan a los demás, es que afectan a los demás. Quizá a ti o a X persona no necesite el dinero y pueda darse el lujo de trabajar gratis únicamente por la experiencia, unos 6 meses, quizá hasta el año, trabajando gratis para una empresa o para un arquitecto, y ya después puede poner en su currículum que trabajó para él y eso le va a generar más dinero, lo que sea. Él puede darse el lujo, pero no todos podemos hacer esto. Y no solo es que no puedan hacerlo, sino que no está bien. Y estás demeritando el trabajo, no solo tu trabajo, o sea, estás diciendo, mi trabajo no vale un peso. Literalmente, eso es lo que estás diciendo al aceptar un trabajo no remunerado. Mi trabajo no vale un peso. Mis conocimientos, mis habilidades, mis desvelos, mi desgaste físico, mi desgaste emocional, mi desgaste mental, no vale un solo peso. Y el de los otros tampoco. Porque si yo soy capaz de hacer eso, o sea, si alguien ya está aceptando ese tipo de tratos, entonces la persona que está contratando va a esperar eso de otras personas. O sea, siempre, desgraciadamente, siempre va a haber alguien que acepte eso y va a seguir existiendo esa cadena. Y lo mismo sucede con empleos muy bajos. Les comentaba hace un tiempo que muchas veces exigen
currículums inalcanzables, ridículos, con años de experiencia cuando eres recién egresado, sabiendo manejar absolutamente todos los programas de edición y sabiendo andar en... O sea, te piden que seas todólogo, que para empezar pues no sería adecuado. Para ser todólogo pues eres mejor un arquitecto independiente, ¿no? Si puedes hacer presupuestos, si puedes hacer proyectos, si puedes hacer el control de obra y puedes hacerlo todo bien, con experiencia como te están solicitando, pues entonces lo mejor sería que te independizaras. Y sobre todo por los sueldos francamente ridículos que ofrecen. Últimamente ha habido ya varias quejas al respecto, ha habido algunas controversias, particularmente la página de Facebook, de Instagram, Les Phone, ha expuesto algunas de estas prácticas y cada vez se alza un poco más la voz. Entonces esperemos que esta tendencia siga y que cada vez haya menos sueldos ridículos y exigencias inalcanzables para recién egresados especialmente, porque no significa que no haya personas, no haya arquitectos que llenen esos requisitos, claro que los hay, pero para empezar no son recién egresados y aunque lo fueran, merecen un sueldo digno. Muchas veces piden recién egresados precisamente para ofrecer sueldos muy bajos. Entonces es un tema delicado, es un tema difícil, pero debemos unirnos como gremio para seguir denunciando, cada quien desde donde podemos, seguir denunciando estos actos deplorables y que sigan disminuyendo un poco más, cada vez más, porque sí se ha visto que las empresas que han sido expuestas de esta forma, como que ya les da un poquito más de vergüenza, que debería de darles. Estos actos, repito, son deplorables. Otra fuente de trabajo pueden ser... finalmente son relaciones sociales, conexiones sociales, ya sea por medio de familiares o conocidos, pero muchas veces los primeros trabajos, proyectos arquitectónicos que te encargan son por medio de conocidos o familia. Y ahora, también trabajar para conocidos y particularmente familiares tiene sus propias ventajas y desventajas, pero no me voy a meter mucho en el tema, solo les advierto que muchas veces te quieren pagar poco o no te quieren pagar nada. Algunas personas no son así, algunas personas sí aceptan el precio justo. A veces quieren que hagas exactamente lo que ellos quieren, sin importar si se puede o no, si es legal o no. Por ejemplo, me tocó el caso de una persona que quería que se hiciera un fraccionamiento en un terreno que ella tenía, hiciera un terreno relativamente grande, pero para un fraccionamiento como tal era demasiado pequeño. Entonces, si se pudieran sacar lotes de ahí, no tendría realmente vías adecuadas de acceso. No era viable, pues. Y te pueden hacer ese tipo de solicitudes de cosas que no son posibles, y como son personas que te conocen o son familia o lo que sea, quieren forzosamente que las hagas posibles. Entonces, repito, tiene sus pros y sus contras, pero eso ya es a consideración de cada quien. Y como estos ya son temas más de trabajo de arquitecto independiente, que repito, muchos hacen las dos opciones, tienen un trabajo fijo y aún así hacen algunos proyectos de forma independiente. Entonces tienen la parte segura por un lado, que es un salario fijo, y pues tienen las ventajas que ofrece la vida de arquitecto independiente con casi ninguna de sus desventajas. Opciones para conseguir este tipo de trabajos de arquitecto independiente, ya sea que sean de forma esporádica o que se dedique uno enteramente a eso, son con concursos, lo digo con la boca pequeña. Es complicado también el tema. Hay concursos que, bueno, para empezar, hay muchos concursos, muchísimos, que se dedica, o sea, hay más bien como empresas que se dedican únicamente a hacer concursos, y para entrar a estos concursos tiene un monto de inscripción. Yo no confío en este tipo de concursos porque es como más el puro negocio y no me parecen muy confiables del todo. Entonces,
no entraría a este tipo de concursos. Hay otro tipo de concursos que organizan instituciones un poco más serias, como por ejemplo instituciones de gobierno, aunque el gobierno tampoco es como que tan serio, pero no sé si me imagino que me entienden. Eh, Instituciones como más serias, universidades, institutos, que muchísimas veces ni siquiera te piden un monto de inscripción. Entonces, bueno, para empezar, no pierdes más que tu tiempo y tu trabajo. Es muy importante leer las bases porque la mayoría de estos concursos, aunque no te pidan, no te pidan una cuota de inscripción, sí se quedan con los derechos de tu trabajo. Entonces tú determinas si vale la pena o no. Y generalmente ofrecen premios monetarios y o también a veces ofrecen puestos en algunas firmas de arquitectos de cierto renombre. He ahí una posible opción para adquirir más que nada, yo diría que conocimiento y práctica, aunque quién sabe, puede que sí ganes un concurso de este tipo. En cuanto a internet, hay algunas plataformas que también pueden ser fuentes de empleo, fuentes de proyectos más que nada. Voy a hablar un poco de ellas. No sé si ubiquen plataformas del tipo Fiverr. Hay algunas de habla hispana que no recuerdo los nombres y de hecho no las recomiendo, pero son como plataformas de empleo temporal online de pequeños proyectos. Una persona en estas plataformas, bueno, tienen funcionamientos diferentes, pero básicamente un cliente, un usuario necesita, por ejemplo, un logo para diseñadores gráficos o necesita el diseño de una casa o un rediseño de fachada. Casi siempre son con proyectos más pequeños. Entonces, por eso, digamos que nada más necesita el rediseño de fachada y lo pone en esa página y pone lo que necesita, y cuánto ofrece. Y entonces usuarios de esa página que son más bien trabajadores, no clientes, se postulan para hacer ese trabajo y ya él escoge a quien quiere y pues le encomienda ese trabajo con el monto establecido. O a veces si hay un poco de negociación, las personas dicen yo te lo hago, pero te lo hago por tanto y él decide si sí o si no, negocian el precio. O también está la otra opción de que alguien nada más dice cuánto me cobran por hacer esto y otros dicen pues yo aquí está mi currículum. O sea, puedes entrar a la página de cada quien que está ofertando por hacer ese trabajo y ver sus portafolios, sus trabajos que han hecho dentro de la plataforma y más. Y dice yo lo hago por tanto, yo lo hago por tanto, y ya se distribuye ese trabajo. Este tipo de plataformas en teoría se oye muy bien. Y repito, hay algunos que son en español. Fiverr me parece que es en inglés. De repente sale uno que otra solicitud en español, pero en general Fiverr es en inglés. La otra que les voy a recomendar, que esa es la única que les recomiendo, que sí he estado investigando un poquito más, que sí he estado adentrando, que sí me hice una cuenta ahí. Les voy a hablar un poquito más de ella adelante, pero hay algunas de estas variantes en español. Repito, ni siquiera me acuerdo de los nombres, pero no me importa tanto porque no las recomiendo, porque los montos son muy bajos. Si ya les he hablado de empleos que pagan sumas ridículas, no sé qué sería más allá de ridículo, extra ridículo, irrisorio. Son unos montos irrisorios que se ofrecen bueno, que ofrece tanto el cliente como quien lo hace por proyectos arquitectónicos completos. Hay una gran falta de ética en este tipo de plataformas, o más bien hay gran oportunidades de que se trabaje con muy poca ética o con nula ética en este tipo de plataformas, porque no necesitas un título, no necesitas una cédula, no necesitas comprobar que eres, bueno, puedes comprobarlo, digamos, con tus portafolios y esas cosas, pero realmente no tienes como que una forma como tal de comprobar que realmente puedes hacer ese trabajo más que, digamos, que con tu palabra online. Y no tiene muchas garantías. O sea, sí tiene garantía de que vas a recibir lo que pediste y no sé qué, pero no tiene realmente muchas
garantías como ya sea para el cliente, que puede resultar estafado, como para el arquitecto en este caso, que podría resultar estafado, que se supone que la plataforma te respalda, pero aún así, repito, los precios son irrisorios, y muchos arquitectos, bueno, ni siquiera sé si son arquitectos, lo que hacen es que reciclan proyectos y le están dando el mismo proyecto que ya le dieron a no sé cuántas personas al que está pidiendo un proyecto. Entonces, por eso se hace con estos precios irrisorios. Y la otra plataforma, la única que yo les recomendaría, aunque no es para todos, se llama Freelancer. Esta es en inglés. Tiene uno que otro post en español, y tiene dos modos de operar. Uno es, como les comentaba, que la persona solicito tal para hacer tal, ofrezco tanto, y varios se ofrecen, algunos dicen yo me ofrezco, pero yo cobro tanto, y ya se llega lo que ya les dije. Y la otra es como por medio de concursos. La parte en la que uno, como nuevo en la plataforma, estaría en desventaja conforme a otros que ya tienen más tiempo en la plataforma, pues es que ellos ya se han construido cierta reputación, ya tienen todo, sobre todo si son arquitectos o personas que ya tienen más experiencia en el medio, ya tienen su portafolio muy bien construido. Entonces, si tú entras y no tienes tu portafolio, y no tienes clientes ahí en la plataforma, no tienes ninguna reputación en la plataforma, pues obviamente estás en desventaja. Si se postulan varios a un trabajo y se postulan varios usuarios que ya tienen cierta reputación en la plataforma, es más probable que los escogen a ellos sobre alguien que no tiene nada de reputación. Entonces, la otra opción me parece mucho más atractiva para alguien que está comenzando de plano, está comenzando, por dos razones que voy a nombrar a continuación. Como les dije, es algo así como concursos. Alguien dice más o menos la misma premisa: necesito tal proyecto, y necesito que me manden sus propuestas. Necesito que me manden sus propuestas, y voy a escoger a la mejor o la que yo considere mejor, y a esa propuesta así directo le voy a pagar tanto. Y hay como distintos modos de estas publicaciones, que a veces no es seguro que nadie gane. O sea, la persona que publicó dice puede no haber ganadores, y otras que dice el premio está asegurado, o sea, alguien tiene que ganar, y dan un plazo de tal a tal fecha, y ya varios empiezan a subir sus propuestas, y la persona que está como convocando el concurso, el cliente, dice cómo quiere que se le envíen esas propuestas, si quiere capturas de imágenes, si quiere, algunos te piden que únicamente sean bocetos, porque de hecho a veces te piden nada más como que la idea generatriz o el concepto o algo así de algún proyecto, o una zonificación, algo así muy general, y entonces a veces te lo piden en un software en específico. Ya si ganas, entonces ya le das el archivo. Al inicio nada más son puras imágenes. A veces te piden quiero vista tal, o sea, te dice específicamente qué es lo que vas a subir en tu propuesta. Y además, esas opciones, obviamente, como muchas de estas plataformas, tienen opciones de paga y opciones en las que puedes ser un usuario así simple. Y en una de las opciones de paga, tú como arquitecto en este caso, si pagas no sé qué cantidad, puedes hacer que las propuestas que tú envíes no sean visibles para los demás usuarios, o sea, para que nadie te las copie, y nada más las va a ver la persona que está haciendo el concurso. Muchos usan esta opción. La ventaja aquí es que realmente no va a importar tanto la reputación o el portafolio o lo que sea que tengas, porque pues es como un concurso, como los clásicos concursos que hay. Si tu propuesta es la mejor para el que les está escogiendo, pues tú eres el que vas a ganar y eres el que se va a llevar el premio. Y como todos los concursos de este tipo,
pues si tú presentaste y no ganas, pues trabajaste de a gratis. Pero, repito, creo que esta es una buena opción para los que no tienen, o sea, que están empezando totalmente de cero, porque así entonces puedes ir construyendo tu portafolio. A veces construir el portafolio es complicado porque ya sea que los proyectos que hiciste en la universidad no los consideres lo suficientemente buenos, o sean muy pocos, o no sean muchos de un tipo. Por ejemplo, si te quieres enfocar en el diseño de viviendas tipo residenciales y en la carrera nada más hiciste 2 de esas, y o sea, finalmente vas a tener que crear distintos proyectos para armar tu portafolio, y muchas veces van a ser proyectos que pues nada más van a estar ahí como un poco para hacer bulto, para darte más experiencia y ya, lo que sabemos. Entonces, con este tipo de concursos, esa es otra excusa que ponen tanto los empleadores como los que hacen concursos donde tienes que pagar para entrar, que pues que te sirve para tus portafolios. Y sí, pero pues tú estás haciendo un trabajo, entonces sí, no, repito, esto no es para todos, pero creo que esta en específico es una opción viable para personas que están empezando totalmente de cero. Yo estuve en la plataforma un tiempo, no participé de nada, pero sí anduve curioseando bastantito. Y a veces hay propuestas que salen directamente para un usuario. Dicen, estoy buscando tal usuario porque vi que participó en tal cosa y me gustó su trabajo. O sea, ya ahí puedes ir creando algunas relaciones comerciales. Esta es la única plataforma que yo recomiendo. Freelancer se llama, porque es en la única que sí he visto más posibilidades. Las otras no recomiendo ninguna, honestamente. Y repito, no es para todos. Ustedes analicen, vean sus posibilidades y escojan lo mejor para ustedes. Y ya por último, las cosas que son muy importantes para un arquitecto, la verdad es que casi para cualquier tipo de profesión, pero que vaya a trabajar para una empresa, para alguien o como independientes. Son importantes para ambos. Muy importante, como ya dije varias veces, son las relaciones sociales. Si uno no tiene habilidades sociales, hay que practicar, hay que desarrollarlas. Muchos las tienen de forma natural, otros no. Algunos somos buenos para las matemáticas de forma natural, otros no, y se tienen que esforzar más. Entonces, ahí hay cierto equilibrio, ciertas cosas en las que tenemos que trabajar más, todos, de alguna forma. Entonces, hay que trabajar en habilidades sociales, hay que crear conexiones si no las tenemos por nacimiento, por decirlo de alguna forma. Hay que buscar conexiones. Aplicaciones, pues casi que nada más importan para eso. Salvo que se quieran dedicar al área de educación, al área más académica. La actitud es muy importante, la actitud que se tenga para con los clientes y la actitud que se tenga en el área de trabajo desde el momento de la entrevista hasta que ya estás trabajando ahí. Tampoco está bien que dejes que abusen de ti en muchos sentidos, pero sí hay que tener una cierta actitud, no estar con tu mala cara, cosas básicas, realmente, cosas básicas, es usar el sentido común. Y otra cosa muy importante de la que ya he hablado un poco son los portafolios. Por favor, tengan su portafolio. Muchas veces llegan personas a solicitar empleo y no tienen ni siquiera un portafolio. El portafolio sirve para ver la calidad de tu trabajo, para ver cómo organizas tu trabajo, cómo presentas tus planos. No tanto para medir la creatividad, pero sí un poco, pues, ver qué es lo que podrías ofrecer, qué es lo que puedes hacer, ver el nivel que tiene tu trabajo, básicamente. Entonces este video ya se hizo muy largo, lo voy a dejar aquí. Y por favor déjenme sus comentarios, más recomendaciones, cuéntenme sus experiencias para que se enriquezca más esta comunidad. Y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!